Un pergamino olvidado, una mentira que hace tic-tac, un asesinato enterrado en engranajes. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Fermín. Dime, ¿desde qué lugar del mundo te unes a este misterio? Tus mensajes siempre dan vida a este caso. Comencemos. El reloj del salón parroquial dio las 3 con un solemne sonido metálico, reverberando por la tranquila calle principal de Allonby Vale, un pueblo tan modesto que rara vez aparecía en el boletín local, a menos que los geranios más preciados de alguien hubieran ganado oro en la feria del condado. Pero ese martes en particular, el sonido de la campana que daba la hora tenía una nota extrañamente frágil. No solo marcaba el tiempo, era el fin, aunque nadie se había dado cuenta todavía. Afuera de la relojería Truellow, el escaparate relucía, como siempre. Péndulos de latón pulidos a la perfección dorada, un reloj de repisa de marquetería con esfera de fase lunar y un delicado reloj francés de ormolu que marcaba delicadamente sobre un cojín de terciopelo. Había cierta poesía en la forma en que el señor Edmund Truellow, el propietario, trataba cada mecanismo como si tuviera alma, reajustando los resortes y provocando el tic-tac con la delicadeza de un sacerdote que pasa las páginas de una Biblia iluminada. Así que cuando la señora Draper, que estaba muy atenta a tales cosas, le comentó al tendero que no había visto al señor Truellow abrir las persianas esa mañana, desencadenó el tipo de reacción en cadena silenciosa que solo un pueblo pequeño puede lograr, donde la inquietud viaja más rápido que cualquier automóvil. Sus persianas estaban cerradas a las 8, murmuró por encima de la balanza, y seguían cerradas a las 11. Probablemente se quedó hasta tarde engrasando sus antigüedades, respondió el tendero, aunque incluso él frunció ligeramente el ceño. Truellow no era de los que se dejaban llevar por el desorden ni la desviación. Su rutina era tan precisa como los relojes que reparaba. A las 2, el vicario ya había sido informado, el alguacil llamado, y el pueblo murmuraba con contenida ansiedad. El asunto podría haber quedado en una simple curiosidad si el joven Frankie Ellis, quien fregaba pisos y hacía recados para Truellow a cambio de unas monedas, no se hubiera aventurado a entrar en la tienda por la puerta trasera y salido, momentos después pálido como una pasta y tartamudeando. Hay alguien, no se mueve, en el suelo del taller. Así fue como el agente Rowley y el doctor Satterthwaite acabaron de pie bajo el silencioso tic-tac de 100 relojes, inclinados sobre el cuerpo de Edmund Truellow, que yacía completamente muerto, con un curioso pergamino en la mano y los ojos muy abiertos, en una expresión de algo parecido a la sorpresa, o al miedo. La señorita Marple, por supuesto, no estuvo presente en el descubrimiento inicial. A esa hora estaba podando con cuidado un rosal quisquilloso en el jardín de su casa, mientras su compañera, la señorita Knight, no paraba de hablar de un envío decepcionante de sedas bordadas de Harrods. No fue hasta la hora del té que la noticia llegó a través del ama de llaves del reverendo Toland, quien se enteró por el aprendiz de carnicero. ¿Está muerto?, preguntó la señorita Marple en voz baja, sacándose un terrón de los guantes. Pobre hombre, aunque debo decir que ya me lo esperaba. La señorita Knight arqueó las cejas. ¿En serio, Jane? ¡Qué morbosa! Oh, para nada, respondió la señorita Marple con suavidad. Simplemente me di cuenta de que la semana pasada había empezado a cerrar la tienda, incluso en horario de oficina. Y tenía esa mirada particular, ¿sabe? La mirada de alguien que ha decidido hacer algo definitivo. Es algo que se ve a menudo, si uno ha vivido tanto como yo. No es que crea que se quitara la vida, ¿entiende? La señorita Knight parpadeó. No. La señorita Marple miró hacia el campanario, donde la veleta crujía suavemente con la brisa. Siempre hay una razón por la que un hombre tan meticuloso como el señor Truellow muere inesperadamente.
Y los pergaminos, mi querida señorita Knight, no suelen acompañar a las causas naturales. Al anochecer el pueblo bullía. La noticia había adquirido su propio glamour trágico. El señor Trullow, el tranquilo soltero, fue encontrado muerto entre el suave tic-tac de sus relojes. El pronunciamiento del doctor Satterthwaite fue vago, algún tipo de convulsión, posiblemente de naturaleza cardíaca, aunque la presencia de algún pergamino extraño había llevado al agente Rowley a enviar un mensaje al inspector jefe en St. Mary Mead para un examen exhaustivo. A la hora de la cena, era de conocimiento público que Trullow no tenía familia cercana, solo un primo en Gloucestershire que rara vez escribía y una serie de correspondencia con coleccionistas y anticuarios cuyos nombres nadie podía pronunciar. Se rumoreaba sobre el envenenamiento. ¿Cómo si no podía un hombre caer muerto con esa expresión? La señorita Marple habló poco. Se limitó a escuchar. En la oficina de correos, en los bancos de la iglesia de Santa Fe, y sobre todo a la mañana siguiente, en la merienda de la señora Withers, donde media docena de damas se apiñaron en sillas tapizadas de encaje y repartieron bollitos de miel mientras analizaban minuciosamente cada rumor. «Escuché que era una nota de suicidio», dijo la señora Longmere. «Oh, tonterías», respondió la señora Penhaligon, que había leído una novela policíaca. «Si fuera una nota, el agente no se la habría llevado así. Es una prueba, probablemente testamento. Un testamento, me atrevo a decir». «No seas absurda», dijo la señorita Harley con desdén. «¿Quién escribe testamentos en pergaminos hoy en día?» «Los coleccionistas de antigüedades sí», murmuró la señorita Marple, bebiendo un sorbo de té. «Sobre todo aquellos que desconfían de los abogados». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Mi primo, el señor Lonsdale, hizo algo parecido una vez. Guardó una copia de su testamento dentro de un libro de sermones ahuecado. Fue una gran insensatez. Causó muchísimos problemas. «Pero esto seguramente es muy diferente», dijo la señorita Harley. «El señor Trullow era un hombre tranquilo y preciso. Los relojeros no son de los que se dedican al melodrama». «Quizás no», dijo la señorita Marple, «pero la precisión y el secretismo a menudo son malos compañeros de cama. Y el asesinato, en mi opinión, nunca es del todo melodramático si se consideran el motivo, los medios y la oportunidad. Lo dramático es simplemente lo que vemos después del hecho». Hubo una pausa, interrumpida únicamente por el tintineo de la cuchara de la señorita Penhaligon. «¿Crees, Quira, asesinato?», preguntó alguien por fin. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «Querido», dijo con dulzura, «siempre hay quien supone. La verdadera pregunta es, ¿quién se beneficia de un final tan repentino? ¿Y qué pretendía hacer exactamente el señor Trullow con ese pergamino antes de morir?» Afuera, las campanas del pueblo empezaron a dar el mediodía, el mismo ritmo constante que había resonado en Allonby Vale durante generaciones. Pero ahora sonaba una nota desconocida, un eco de sospecha, de secretos que se desvanecían como el tiempo en un reloj roto, y de un pergamino cuyo testamento aún no se había pronunciado. Y la señorita Marple, serena en su silla del rincón, dobló tranquilamente su servilleta y comenzó a pensar. La vida en un pueblo tiene un ritmo similar al de los mecanismos de un reloj. Cada engranaje depende del anterior. Cada tic-tac precede al inevitable tac. Y cuando algo altera ese ritmo, por ejemplo la muerte repentina de un hombre como Edmund Trullow, el pueblo de Allonby Vale reacciona no con caos, sino con un reajuste de piezas, una recalibración de su propia y delicada maquinaria. A las mañana siguiente del hallazgo del cuerpo de Trullow, Allonby Vale bullía de actividad. El lechero se demoró en los umbrales más de lo habitual, con la esperanza de oír algo que valiera la pena repetir. Las cortinas de la señora Withers
Se movían con sospechosa frecuencia, e incluso el habitualmente distante señor Grisham, regentando la librería de segunda mano, junto a la oficina de correos, mantenía la puerta entreabierta como si esperara que la brisa le trajera respuestas. En el salón de té Red Fern, la señorita Mapleton sirvió Darjeeling fuerte con un vigor algo excesivo, dejando caer gotas de líquido ámbar sobre su mantel de encaje. Las damas del pueblo, ya reunidas como pájaros en una cerca, revoloteaban entre teorías susurradas. «Oí que estaba escribiendo algo», murmuró la señora Longmere, mirando por encima del borde de su taza de té. «Algo que no quería que otros vieran. Eso era el pergamino, estoy segura. Un diario, quizás», sugirió la señora Penhaligon, que se consideraba una persona con gustos literarios. «Algunos hombres guardan secretos terribles en sus diarios. Se oyen cosas. ¿Pero por qué lo tendría en la mano cuando murió?», preguntó la señorita Hartley. «¿No sugiere eso que estaba tratando de espectáculo a alguien? ¿O quizás era él?» Interrumpido, la sugerencia quedó suspendida en el aire como una tetera a punto de silbar. La señorita Marple, sentada tranquilamente a una mesa cerca de la ventana, observaba todo esto con su habitual serenidad. Rara vez intervenía a menos que se le pidiera, prefiriendo absorber los murmullos, los comentarios descuidados, los peculiares giros idiomáticos que tan a menudo revelaban mucho más de lo que ocultaban. Revolvió el té con precisión y sin prisa. «Siempre pensé que el señor Trulaw tenía algo en mente. No solo la última semana, sino desde hace meses. Tenía un aire distraído, ¿no crees?» «Ah, sí», dijo la señora Mapleton, retomando el hilo de la conversación. «Siempre parecía preocupado. El jueves pasado llevé el reloj de mi cocina a reparar y apenas me miró a los ojos. Miraba al techo como si escuchara algo. «¿Algo o alguien?», dijo la señora Longmere con tristeza. Hubo asentimientos alrededor de la mesa. La idea de un visitante secreto, una presencia desconocida, era tan tentadora como inquietante. Pero nadie se atrevió a pronunciar la palabra que flotaba en el aire: asesinato. «¿Alguno de ustedes sabía si el señor Trulaw tenía enemigos?», preguntó la señorita Hartley al cabo de un momento, bajando la voz. «No enemigos», dijo la señorita Marple pensativa, «pero había algunas personas de las que se había distanciado con los años. Creo que tuvo una discusión con el director del banco, algo relacionado con un préstamo que no le renovaron. Y luego estaba el señor Wilton», añadió la señora Penhaligon. «Solía ayudar a Trulaw a conseguir mecanismos raros. Se fue de la ciudad el año pasado con cierta incertidumbre. Rumores de robo, creo». La señorita Marple asintió suavemente, grabando esos nombres en su mente. El señor Wilton, en efecto, se había marchado de forma repentina, tras una discusión con Trulaw que, según se decía, resonó en la calle principal una tarde lluviosa. Pero eso había sido hacía casi un año. Dejó la taza y se secó la boca con una servilleta de lino. «Siempre es fascinante», dijo en voz baja, «cómo el tiempo revela más de lo que oculta. Y los relojeros, he observado, viven del tiempo, pero a menudo olvidan lo poco que tienen». El comentario fue recibido con un silencio, roto solo por el leve tintineo de tazas y platillos. Las damas no supieron discernir si la señorita Marple había hablado metafóricamente o si simplemente había insinuado que Trulaw había estado viviendo con el tiempo prestado. Esa misma tarde, el inspector Cray llegó de St. Mary Mead, con el cuello del abrigo almidonado por el viaje y el bigote erizado, con un propósito profesional. Hombre de mandíbula cuadrada y voz profunda, Cray no era de los que se dejaban llevar por los chismes del pueblo, pero ni siquiera él podía ignorar la rareza de la escena en la tienda de Trulaw. Por supuesto, habían retirado el cuerpo, y la tienda estaba ahora acordonada con una barrera improvisada de cordel y letreros de papel marrón con la leyenda «Investigación policial».
prohibida la entrada. Dentro, los relojes seguían sonando, como si la ausencia de su dueño no les molestara. Pero fue el pergamino lo que llamó la atención de Cray. Un pergamino, le dijo al agente Rowley, mientras lo examinaban bajo la lámpara del estudio del vicario. Enrollado como una concha y atado con un cordel rojo. Parece antiguo. Está escrito con letra clara, dijo Rowley, pero no tiene fecha, y no pude ver ninguna firma. Cray frunció el ceño. El contenido, aunque no abiertamente alarmante, era curioso. La escritura hablaba de un legado escondido donde ninguna mano se entromete y solo resuena la verdad. Se mencionó penitencia y un ajuste de cuentas por venir. Parecía más un sermón o una confesión que un documento formal. Si esto es un testamento, es el más extraño que he visto, murmuró Cray. Aún así, será mejor que lo revisen los abogados de la ciudad. Y quiero hablar con todos los que interactuaron con Trulaw la semana pasada. ¿Y la señorita Marple?, preguntó Rowley vacilante. Cray hizo una pausa. Ah, sí, sin duda la señorita Marple. Ya habrá recopilado más información de la que medio pueblo sabe que se ha revelado. En ese momento, la señorita Marple daba un tranquilo paseo por Tonsinturise, el cementerio. Se movía con la gracia pausada de quien cada paso tenía un propósito. Se detuvo ante el viejo reloj de sol, pasando brevemente un dedo enguantado por su borde, antes de continuar por el sendero de grava hacia la hilera de tejos que bordeaba el callejón trasero detrás de la relojería. Allí, escondida entre un seto bajo y una valla inclinada, se detuvo e inclinó la cabeza. Una suave hendidura marcaba el suelo. Demasiado ligera para una rueda de carreta, demasiado ancha para un gato. Algo, o alguien, había estado allí recientemente. Mirando hacia la parte trasera de la tienda, se agachó con cuidado y recogió un pequeño objeto casi oculto entre la hiedra, un fragmento de cristal verde dentado, como si se hubiera separado de uno más grande. Lo estudió a la luz. No era de un reloj, pensó, ni de nada que se encuentre habitualmente en el banco de trabajo de un orólogo, una botella quizás, o algo decorativo. Se lo guardó en el bolsillo, entrecerrando ligeramente los ojos. Al darse la vuelta para irse, miró hacia la ventana superior del piso de Trulaw, encima de la tienda. La cortina ondeaba levemente, aunque no corría brisa. Alguien, al parecer, no había abandonado aún la escena del crimen. El sol se había ocultado tras los tejados de Allenby Vale, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas y bañando el pueblo con ese peculiar silencio que llega justo antes de la cena. Un silencio lleno de tintineo de cubiertos, murmullos de oraciones y el rítmico tic-tac de los relojes que resonaba en salones y pasillos. Pero esa noche en particular, el silencio se vio interrumpido por el creciente murmullo de las especulaciones. La muerte del señor Trulaw, lejos de desvanecerse en una triste curiosidad, se había convertido en algo más siniestro, un rompecabezas con demasiadas piezas y sin una imagen clara. La señorita Marple ya había regresado a su casa de campo en 1907 Church Lane cuando el inspector Cray llamó a su puerta. El jardín delantero, impecablemente ordenado y bordeado de peonías tempranas, lucía tranquilo al anochecer. La señorita Knight le abrió la puerta e insistió en ofrecerle agua de cebada, que él rechazó con una mueca cortés. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con una modesta tetera a su lado y un plato de pastel de semillas intacto. Recibió al inspector con cálida cortesía, señalando el sillón frente al suyo. «Agradezco mucho que hayas venido», dijo Cray después de instalarse. «Probablemente hayas oído que me he hecho cargo de la investigación». «Sí, y estoy segura de que el pueblo ya te está dando el doble de trabajo con sus bien intencionadas observaciones». La señorita Marple le ofreció una taza de porcelana.
Leche, azúcar, leche. Sin azúcar, gracias. Aceptó el té, pero no lo bebió. Hay algo en esto que no me cuadra, admitió. Su policía local hizo bien en llamarnos. Tengo entendido que conocía bien al señor Trullow, o yo no diría bueno inspector. Rara vez se conoce a alguien. Bueno, para ser sincero, pero había hablado con él a menudo. Le hacía mantenimiento al reloj de la torre de la iglesia, ¿sabe? Y tenía un gran aprecio por las estructuras, tanto mecánicas como morales. ¿Moral? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Ah, sí, tenía ideas firmes sobre la honestidad, el deber y el orden establecido. No cruel, claro está, pero sí firme. La gente suele subestimar lo profundamente herido que puede sentirse un hombre así por el desorden o la traición. Cray metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una página doblada. Quizás hayas oído hablar del pergamino que sostenía. Es, bueno, raro. Un pergamino atado con cordel y escrito en un estilo que no es ni un testamento ni una carta. Más bien una confesión, aunque sin detalles. Le entregó una transcripción mecanografiada. La señorita Marple la tomó con cuidado, leyéndola con la serena intensidad de quien estudia las últimas jugadas de una partida de ajedrez. Que quienes lean esto sepan que lo que se nos arrebató no se puede restaurar solo con las manos. El mecanismo falló, al igual que la confianza depositada en quienes lo manejaron. Es hora de un ajuste de cuentas, y con él la verdad resonará. Que el pergamino dé testimonio. Hetty lo releyó una vez y luego lo dobló cuidadosamente. Críptico, dijo, pero deliberado. El lenguaje es significativo. Un ajuste de cuentas, engranajes, confianza fuera de lugar. El señor Trullow no escribía por el drama. Estaba dejando algo atrás. Cray se inclinó hacia adelante. ¿Crees que quería que alguien lo encontrara? La señorita Marple asintió suavemente. O afrontarlo. La frase sugiere un agravio, uno que es mecánico en metáfora, pero probablemente personal en su causa. Dígame, ¿se ha descubierto a alguien que se beneficie directamente de su muerte? Hay un primo en Gloucestershire, dijo Cray. Se llama Rupert Trullow, aunque según todos los informes no se habían hablado en años. El testamento del señor Trullow aún está en manos de su abogado en Reading. Estamos esperando la confirmación. La señorita Marple dudó. ¿Y el pergamino? Cray frunció el ceño. No se menciona en el testamento oficial. Eso es lo que lo hace tan extraño. Lo estamos examinando con un perito legal. Hasta entonces, no puedo decir si tiene alguna validez. Y aún así, lo aferró en sus últimos momentos. Dijo la señorita Marple en voz baja. Eso sugiere que temía que se lo llevaran. O quizás que quería asegurarse de que lo vieran. Cray finalmente tomó un sorbo de té. También pregunté por un hombre llamado Wilton, Ernest Wilton. Al parecer solía ayudar a Trullow. Desapareció del pueblo el año pasado. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del asa de la taza. Sí, fue un asunto muy desafortunado. ¿Piezas robadas? Eso es lo que se rumoreaba, aunque no se demostró nada. Discutieron públicamente, y el señor Wilton se fue poco después, pero no era un vagabundo. Era meticuloso, a su manera. No deshonesto, creo, al menos no por naturaleza, pero tenía ambiciones. Y las ambiciones pueden volverse amargas, murmuró Cray. La señorita Marple asintió. Como la nata que se deja demasiado tiempo, no se nota hasta que cuaja. Mientras tanto, a las afueras del pueblo, el joven Frankie, Ellis se agazapó bajo el alero del cobertizo de su abuela, garabateando frenéticamente en un cuaderno barato con un lápiz mordido hasta la punta. Su madre le habría dicho que entrara antes de que el aire le enfriara los pulmones, pero Frankie
Tenía preocupaciones más importantes. Había visto algo, no solo el cuerpo, aunque eso ya había convertido sus sueños en fantasmas, sino algo después, una figura en la tienda, después de que el agente se marchara y antes de que el cordón estuviera completamente cerrado, un hombre, o era una mujer, con un abrigo gris y un bastón, inclinado tras el mostrador, buscando algo. Frankie estaba demasiado asustado para gritar, demasiado inseguro para decírselo a la gente después. ¿Y si todo era un truco de las sombras? Pero ahora estaba seguro. Metió la mano en el bolsillo y sacó el objeto que había recogido del callejón frente a la tienda. Otro trozo de vidrio verde, curvado como el borde de una botella, pero más grueso y liso. No era del vertedero. No era algo común, y olía un poco extrañamente a algo medicinal. Lo envolvió cuidadosamente en un pañuelo roto y lo enterró debajo de su colección de tarjetas de cricket. «Mañana», susurró. «Se lo llevaré». Por supuesto, se refería a la señorita Marple. Vuelta en su cabaña. La señorita Marple, sentada ante su escritorio, contemplaba por la ventana la noche que se cernía sobre el campanario de la iglesia. Su mente funcionaba a un ritmo constante. Las piezas encajaban no solo mediante la lógica, sino a través de décadas de comprender las corrientes silenciosas que se escondían tras las palabras de la gente, el significado tras las omisiones y las verdades ocultas en las costumbres cotidianas. La redacción del pergamino la incomodó, no porque fuera vaga, sino porque era puntiagudo. Lo que se tomó no se puede restaurar solo con las manos. Eso sugería no un objeto, sino una traición, y no solo de propiedad, sino quizás de propósito o legado. Se levantó y sacó el fragmento de vidrio verde del bolsillo de su abrigo, sosteniéndolo a la luz de la lámpara. El brillo no era meramente decorativo, sino funcional. Vidrio de seguridad, quizá, de la tapa de un instrumento. Se giró, se dirigió a su viejo armario esquinero y abrió un cajón lleno de curiosidades abandonadas y cachivaches del pueblo. De él sacó una pequeña guía sobre antigüedades relojeras, una publicación del señor Trullow, que le había regalado tras una conversación especialmente larga sobre relojes de torre. Pasó a la sección de carcasas protectoras. Allí estaba un diagrama de un raro reloj regulador, revestido de cristal verde curvo. Uno que había comprado en una casa de subastas suiza hacía 2 años. Una pieza tan valiosa que, según se decía, nunca había permitido que se exhibiera al público. Sin embargo, nadie había mencionado el hecho desde su muerte. La señorita Marple cerró el libro y apoyó las manos suavemente sobre él. Algo había desaparecido, algo que el señor Trullow sabía que sería la clave para descubrir un robo o a un traidor. El pergamino no era meramente una confesión, era una señal. A la mañana siguiente, Allonby Vale se había sumido en un estado de refinada inquietud. Como en todos los pueblos ingleses, la apariencia de calma se conservaba meticulosamente. Los senderos del jardín permanecían deservados, las puertas principales barridas, las tazas de té tintineaban como de costumbre. Pero bajo la apariencia de cortesía, la curiosidad fermentaba como mermelada demasiado tiempo al sol. Gente buscado hablar de Edmund Trullow. Querían analizar el pergamino, la misteriosa redacción, el significado de un ajuste de cuentas, la presencia de una botella extraña, el valor de los relojes antiguos. Sin embargo, también temían hablar con demasiada franqueza por miedo a parecer mórbido o peor, equivocado. En el salón de té Red Fern, la señora Penhaligon había declarado con seguridad que era veneno, aunque no tenía ni la menor idea de qué tipo. El señor Grisham de la librería
Insistió en que todo era un malentendido y que el señor Trullow probablemente había muerto de un ataque cardíaco con o sin pergamino. Pero otros no estaban tan seguros. La señorita Marple pasó otra vez por Sintens a la tienda hoy, dijo la señora Withers bajando la voz. No entró, claro, pero miró hacia arriba, hacia la ventana, ¿sabe? La habitación de arriba. ¿Por qué debería importar eso?, preguntó la señorita Hartley. La señora Withers se encogió levemente de hombros. Solo me pareció raro. Eso es todo. Pero, por supuesto, cuando la señorita Marple se detuvo frente a la tienda cerrada esa mañana, no fue por capricho. Había regresado al lugar de la muerte de Edmund Trullow, no para ver lo que otros vieron, sino para buscar de nuevo lo que se habían perdido. Se quedó quieta en el pavimento adoquinado, examinando la ventana del segundo piso. La cortina de encaje se había movido la última vez que pasó por allí al anochecer, ondeando de forma inconsistente con la brisa. Hoy, sin embargo, estaba cerrada. Lo notó, lo archivó, y luego, muy discretamente, caminó hacia el callejón, de atrás, justo cuando Frankie Ellis apareció corriendo en la curva, casi dejando caer su mochila escolar. «Oh, señorita Marple». Se detuvo en seco, con la cara roja y sin aliento. Ella le dedicó una suave sonrisa. «¿Saliste temprano, Frankie?» «Sí, señorita. Tengo algo». Sacó de su bolso un pañuelo arrugado y lo desenvolvió con solemnidad. Dentro estaba el trozo curvo de cristal verde que había encontrado, el segundo de su tipo. «Vi a alguien, señorita, esa noche. No se lo dije a nadie, ni siquiera al agente Rowley». La señorita Marple no abrió mucho los ojos ni se llevó las manos al pecho conmocionada. Simplemente asintió. «Continúa, querida». Estaba al otro lado de la calle, justo después de que se llevaran el cuerpo, y vi a alguien alto con un bastón. Entró a la tienda por la parte de atrás. No se quedó mucho tiempo, quizás 10 minutos. ¿Pudiste ver su cara?». Negó con la cabeza. Estaba demasiado oscuro, pero cojeaban. La mente de la señorita Marple se movió con rapidez, pero su voz se mantuvo suave. «¿Y encontraron esto después?». Él asintió. Detrás del cobertizo, cerca del contenedor, le dio la luz. Tomó el fragmento con cuidado. «Lo has hecho». «Muy bien, Frankie. Hiciste muy bien en traérmelo. Yo no quería meterme en problemas, no es ninguna molestia. De hecho, puede que hayas ayudado más de lo que crees». Al mediodía, la señorita Marple estaba sentada de nuevo frente al inspector Cray, quien se había instalado temporalmente en la oficina de la vicaría, convirtiendo el apacible estudio en un centro de investigación activa. Ya había interrogado a medio pueblo, para gran consternación de la señora Longmire, quien se ofendió al preguntarle cómo sabía del contenido del pergamino. Ella no lo sabía, específicamente, claro. Solo lo que había oído en los salones de té. La señorita Marple dejó el segundo fragmento sobre el escritorio de Cray. «Creo que coincide con el primero, lo que sugiere firmemente que alguien buscaba o se llevaba algo importante». Cray examinó el vaso y luego lo colocó junto a un boceto del reloj regulador suizo que la señorita Marple le había mostrado la noche anterior. «Empiezo a pensar que este reloj es la clave», dijo. «Si falta, quizás la muerte de Trullow era vinculado al robo, y el pergamino una especie de pista moribunda». «Es posible», dijo la señorita Marple, «aunque prefiero pensar que el pergamino se compuso antes. Trullow no era un hombre dado a florituras de última hora. He contactado al abogado local», continuó Cray. «Al parecer, Trullow redactó un testamento hace unos años, pero no menciona el reloj regulador en absoluto. Lo que significa», dijo la señorita Marple en voz baja, «que pudo haber sido una adquisición posterior, o algo que pretendía mantener separado de su patrimonio formal». Cray frunció el ceño.
¿Crees que se lo robaron? ¿Que alguien lo mató por ello? No necesariamente para el reloj, respondió la señorita Marple. Pero el robo, si tenía valor sentimental o si su presencia ocultaba algo más, podría haber provocado una confrontación. ¿Crees que el asesino regresó después? La señorita Marple asintió. Frankie Ellis vio a alguien cojeando con un bastón. Cray se enderezó. Eso reduce la lista. En efecto, ¿recuerda al señor Lawrence Cattermole, el relojero jubilado? Sí. Se fue de Allenby Vale por un tiempo, pero regresó este verano. Ahora vive tranquilamente a las afueras del pueblo. Creo que sufrió un derrame cerebral. Camina con bastón, y él y Trullow fueron colegas en su día, aunque no siempre cordiales. Cray garabateó una nota. Hablaré con él. Y ya que está allí, dijo la señorita Marple con delicadeza, podría preguntar por los registros de inventario del señor Trullow. Creo que llevaba registros detallados, siempre escritos a mano, siempre en papel grueso color crema. Si falta alguno de los relojes, figurará allí. Cray la miró lenta y apreciativamente. No se pierde de mucho, señorita Marple. No, dijo con serenidad. Pero la gente sí, bastante a menudo. Mientras tanto, en una tranquila cabaña, a las afueras del pueblo, el señor Lawrence Cattermole estaba sentado en su escritorio, observando un trozo de papel amarillento a través de una lupa. Su mano izquierda temblaba ligeramente mientras trazaba una línea sobre la página, con la derecha apoyada en el bastón de caoba tallada que rara vez se paraba de su lado. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Dobló el papel rápidamente y lo guardó en un folio de cuero. «Sí, soy el inspector Cray», respondió. «Quisiera hablar con usted». Cattermole apretó la mandíbula. «Pase, pues». La puerta se abrió con un crujido. Cray entró, observando la pequeña y ordenada sala de estar. Estaba llena de relojes, docenas, con un tic-tac débil, cada uno desincronizado, creando una armonía extrañamente inquietante. «¿Conocías bien a Edmund Trullow?», preguntó Cray sin preámbulos. Cattermole frunció el ceño. «Entrenamos juntos, hace mucho tiempo. Tenía un negocio en Cheltenham antes de que me obligaran a jubilarme. Nunca me gustó Allenby Vale, demasiadas miradas. Pero regresaste. Mi hermana vive cerca. Últimamente prefiero la tranquilidad». La mirada de Cray recorrió la habitación. «¿Le importa si le pregunto dónde estaba la noche que murió el señor Trullow?» «Estuve aquí», dijo Cattermole, «leyendo». «¿Alguien contigo?» «No». Cray ni siquiera parpadeó. «Tenemos motivos para creer que alguien entró en la tienda después de encontrar el cuerpo, un individuo alto y cojo». Cattermole entrecerró los ojos. «¿De verdad?» «También creemos que se llevaron un objeto, posiblemente un reloj regulador raro. ¿Sabe algo al respecto?» La boca de Cattermole se torció. «Trullow tenía muchos relojes. No se encontraron todos», dijo Cray. «Y uno, al parecer, tiene un valor especial». Cattermole no respondió. Cray se fue momentos después sin pruebas, pero con muchas sospechas. En su interior, Cattermole exhaló temblorosamente, y de debajo de las tablas del suelo de su taller sacó un pequeño bulto cubierto de terciopelo, en cuyo interior hacía tic-tac muy débilmente el reloj regulador robado. Eran casi las 6:30 cuando las campanas de Santa Fe repicaron por todo el pueblo con su suave y desgastado repique, como lo habían hecho cada noche durante décadas. Pero esta vez, su tañido parecía casi discordante, como si una nota sonara hueca, ligeramente desfasada del resto. No eran las campanas en sí, por supuesto. Las campanadas sonaban, pero ahora había una tensión en Allenby Vale, zumbando justo por debajo del ritmo de la vida del pueblo, como el tic-tac débil e irregular de un reloj que ha empezado a desfasarse ligeramente. La señorita Marple
siempre atenta a las cadencias del comportamiento humano y al clima social, lo percibió incluso en la forma en que el vicario hacía una pausa durante su oración vespertina, o en el ligero temblor en la voz de la señora Longmere mientras hablaba demasiado rápido sobre nada en absoluto. El relojero estaba muerto, y alguien había manipulado algo más que engranajes y resortes. Esa noche, la señorita Marple volvió a sentarse junto a la chimenea, con la labor de punto sobre su regazo, aunque llevaba varios minutos sin mover las agujas. A su lado yacía una carta abierta, una respuesta de su sobrina en Londres, quien había hecho discretas averiguaciones en una empresa de tasación de antigüedades. La respuesta confirmó lo que la señorita Marple había sospechado. El modelo de regulador específico que describió tía Jane, el Dufour suizo de 1842, con caja de cristal verde y esfera esmaltada, es realmente extremadamente raro. Se conocen menos de una docena. Un coleccionista pagaría más de 2.000 libras, quizás mucho más si sigue funcionando. Y sí, se expuso en una subasta a puerta cerrada hace 2 años. Si el señor Trullow adquirió uno, fue todo un premio. ¿Un premio por el que vale la pena matar? No del todo, pero sin duda vale la pena ocultarlo. Vale la pena mentir sobre él. Quizás incluso valga la pena regresar por él. Y el pergamino, críptico, sí, pero con una gran trascendencia. El lenguaje tenía un tono personal casi herido, una traición, un robo de algo más que una propiedad, de algo más profundo. ¿Un compañero de confianza, quizás? ¿O un protegido extraviado? La señorita Marple golpeó suavemente el sobre con los dedos y recordó algo que Edmund Trullow había dicho durante una de sus ocasionales charlas fuera de las puertas de la iglesia. ¿Sabe, señorita Marple? La gente cree que el tiempo puede retroceder. Creen que las disculpas, los derechos de herencia o los regalos de última hora lo solucionan todo. Pero el tiempo nunca retrocede. No del todo. No para gente como yo. En aquel momento parecía una reflexión, pero quizá fue una confesión. A la misma hora, en el tenuemente iluminado espacio de la sala de estar de Lawrence Cattermole, el reloj robado hacía tic-tac en secreto. Cattermole estaba sentado frente a él, con su bastón apoyado en el borde del hogar y el rostro demacrado y surcado por el peso de demasiados pensamientos. El reloj regulador, envuelto en terciopelo y ahora parcialmente desenvuelto, se alzaba en posición vertical sobre el pequeño escritorio de la esquina. Era magnífico, alto y preciso. Su frente curvado de cristal verde reflejaba la luz de la lámpara en sutiles ondas, pero también era silencioso. No está roto, solo quieto. Cattermole cogió la llave de cuerda y vaciló. No era el reloj en sí lo que lo ponía nervioso. Era lo que sospechaba que se escondía dentro. El pergamino era una parte, pero corría el rumor, media conversación de años atrás, de que Trullow usaba el reloj para ocultar algo. No un testamento, ni dinero, una carta, ni documentos. Giró el reloj y examinó el panel trasero, tornillos delicados, una tapa trasera falsa. Había una hendidura allí, un hueco que alguna vez pudo haber albergado papeles doblados. Vacío ahora. Se recostó lentamente. El miedo se elevaba como la humedad a través de las tablas del suelo. Alguien más ya lo había buscado, posiblemente la persona que escribió el pergamino original, o alguien que intentaba ocultarlo. Mientras tanto, el inspector Cray se había tomado la tarde para revisar las declaraciones que había recopilado. Ninguna era abiertamente contradictoria, pero algo le rondaba la cabeza. Abrió el antiguo libro de cuentas de Trullow, recién recogido del despacho del abogado, escrito con pulcritud en tinta estilográfica. Abarcaba compras y contratos de servicios de 3 años.
Una entrada en particular destacaba, fechada hacía casi 18 meses. Para Le Catermole, 2 engranajes de movimiento raros, de origen francés, una caja de regulador antigua, cristal verde, detalles de latón. 450 Ascrey, subrayó el nombre, así que Trullow no había adquirido el reloj en una subasta, como se creía inicialmente. De hecho, lo había comprado, o al menos parte de él, a Catermole. Eso cambió el panorama. A primera hora de la mañana, la señorita Marple estaba de nuevo caminando, a un ritmo pausado pero con un rumbo muy decidido. Llegó a la cabaña de Catermole justo después del desayuno. El aire aún era áspero, y el rocío brillaba sobre la hiedra que se enroscaba en los aleros. Abrió la puerta después de una pausa. La señorita Marple. «Buenos días, señor Catermole. Espero no molestar. Pasaba por aquí y pensé que podría dedicarme un momento». No la invitó a entrar, pero tampoco cerró la puerta. Me ofreció su amable sonrisa. «Hace poco recordé algo que le dijiste al reverendo Toland sobre la naturaleza de las reparaciones». Parpadeó. «Dijiste, a veces la cosa no está rota en absoluto, simplemente se niega a funcionar hasta que se le quita lo que lleva dentro». Él miró hacia otro lado. «El señor Trullow creía firmemente en los secretos», continuó la señorita Marple. «Confiaba en los mecanismos y en las personas. Pero a veces la confianza se traiciona y entonces uno se encuentra escribiendo pergaminos en lugar de testamentos. ¿Qué estás sugiriendo?» «Sugiero que el reloj nunca sonó porque alguien le quitó el secreto antes de que pudiera sonar». Su voz era suave. «Y porque quizás pensaste que Trullow le había quitado algo, tú primero». La mano de Catermole se movió en el marco de la puerta. «Le vendí esa carcasa», murmuró. «Sí, pero no el mecanismo. Prometió que me daría crédito por la restauración». Las palabras salieron atropelladamente, cada una más amarga que la anterior. «Dijo que sería nuestra obra, un regreso a los viejos tiempos, pero luego la mandó montar solo con su nombre. La expuso en privado a coleccionistas. Afirmó haberla restaurado completamente él mismo». «Me imagino que eso dolió muy profundamente», dijo la señorita Marple. Él no respondió. Añadió, «Y luego cuando escribió el pergamino y lo dejó escondido en algún lugar, tal vez adentro el reloj, temías que dijera la verdad. Te nombró. Desacreditó tu parte». La expresión de Catermole se desdibujó. «No quise hacerle daño. Solo quería el reloj para recuperar lo que era mío. Pero te sorprendió, ¿no?», asintió lentamente. «Pensé que había salido. Entré por atrás, estaba allí, sobresaltado, discutimos». La señorita Marple esperó. Agarró el pergamino. Intenté quitárselo. Se agarró el pecho y cayó. «No pediste ayuda. Entré en pánico. Pensé que me culparían. Así que tomé el reloj y huí». La voz de la señorita Marple permaneció serena. «Pero el pergamino permaneció. Y ahora debemos preguntarnos, ¿quién más lo sabía?». De regreso a la vicaría, el inspector Cray se quedó mirando la entrada en el libro de contabilidad de Trullow, mientras la luz del sol de la mañana se reflejaba en la página. Si Catermole le había vendido a Trullow la carcasa y parte del mecanismo, eso sugería una colaboración de larga data, o una rivalidad disfrazada de tal. Pero entonces los ojos de Cray se posaron en un segundo nombre, que figuraba directamente debajo del de Catermole y con una tinta diferente. Para E. Wilton, esfera suiza esmaltada, montura verde, llave reguladora. Cray golpeó el escritorio con su bolígrafo. Había habido 3 partes involucradas, y uno de ellos, Ernest Wilton, aún no había sido encontrado. La niebla matutina aún se aferraba a los setos, mientras el inspector Cray se dirigía por el estrecho sendero
hacia la oficina de correos del pueblo, donde la señorita Marple le había pedido reunirse con él para una breve charla bastante esclarecedora. Con su habitual modestia, le había sugerido que llevara un cuaderno, aunque no del tipo oficial, inspector. Este es el tipo de detalle que los cuadernos de notas más grandes nunca suelen incluir. La encontró esperando justo afuera de la puerta pintada de rojo, saludando cortésmente a un granjero que pasaba y aparentemente absorta en la exhibición de tazas de té conmemorativas del escaparate. «Espero que hayas desayunado», dijo con cierta preocupación al verlo acercarse. «Siempre me parece que las revelaciones sientan mejor con el estómago lleno». «Comí tostadas», dijo secamente. «Con mermelada. ¿Naranja o membrillo?» «Naranja». «Qué lástima», dijo con una sonrisa. «El membrillo es mejor para las noticias inquietantes». Dieron un breve paseo hacia la plaza del pueblo, donde un banco bajo un olmo antiguo ofrecía la privacidad justa para una conversación seria y la franqueza justa para negarlo. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó una carta doblada. Mi sobrina, una chica lista, también investigó por casualidad otro nombre relacionado con los asuntos del señor Trullow. Ernest Wilton. Me parece que lo mencionaste. Sí, el ex asistente de Trullow. Quedó bajo sospecha. Nunca confirmamos el robo. No, coincidió la señorita Marple. Pero el pueblo lo recuerda. El señor Wilton tenía lo que supongo que se llamaría un toque ingenioso. Dedos ágiles, mirada curiosa, demasiado listo para un lugar como Allonby Vale. Se fue la primavera pasada. ¿Pero sabías que empezó a trabajar en una empresa de restauración en Guilford? Cray arqueó una ceja. Es la primera vez que lo oigo. Se organizó discretamente. Una amiga de su madre escribió una recomendación. Se cambió el apellido. Ahora se hace llamar Ernest Willing. Y se especializa, ¿quién lo diría?, en la restauración de esferas de esmalte y cajas de reguladores antiguas. Cray silbó levemente. Así que sigue en el mismo oficio. En efecto, y creo que el señor Trullow mantuvo contacto con él. Puede que le sorprenda, pero algunos hombres conservan afectos complejos, sobre todo por quienes una vez los decepcionaron. La redención es un deseo poderoso, inspector, a veces incluso más fuerte que la venganza. Cray se recostó. ¿Crees que Wilton regresó? Creo que sí. Hizo una pausa observando una torre que volaba sobre sus cabezas. ¿O que lo invitaron a volver? Al fin y al cabo, Trullow no carecía de sentimientos. Quizás quería hacer las paces, o más probablemente arrancarle una confesión. Cray se frotó la barbilla. Y cuando Cattermole descubrió esto, temía ser descubierto, concluyó la señorita Marple, lo que podría explicar por qué actuó tan precipitadamente. Cray se puso de pie. Si Willing, sigue en Guilford, haré que lo llamen. Lo traeremos. Ten cuidado, añadió la señorita Marple con suavidad. La culpa se disfraza de muchas maneras, pero el dolor también. Esa tarde, Ernest Wilton estaba sentado en la oficina de la vicaría frente al inspector Cray, tamborileando, nerviosamente con los dedos sobre la pernera del pantalón. Era un hombre delgado, de menos de 30 años, con entradas prematuras y la mirada penetrante de alguien acostumbrado a ser observado o a evitarlo. «No sabía que estaba muerto», dijo Wilton inmediatamente. «Te lo juro. Si lo hubiera sabido, no habría vuelto». «Te vieron en Allonby Vale la noche de su muerte», dijo Cray secamente. «En la entrada trasera de la tienda». Wilton parpadeó. «Eso no es posible. No entré». «Entonces, ¿qué hiciste?», preguntó Cray con voz aguda. Wilton dudó. «Me escribió. El señor Trullow, hace 2 semanas. Dijo que tenía algo que quería mostrarme,
algo de los viejos tiempos. Me pidió que fuera discretamente. Dijo que podríamos arreglar las cosas. ¿Qué tipo de cosas? Wilton bajó la mirada. Las piezas, las que tomé. No quise robarlas. Iba a devolverlas, pero él se enteró primero. Me despidió sin decir ni una palabra a nadie. Simplemente cerró la puerta. Pensé que ese era el final. Cray no dijo nada. Creo que quería aclarar las cosas, o quizás pedir ayuda con algo. La carta no era clara, pero me dijo que viniera después del cierre, por la parte de atrás. Así que lo hice. ¿Y qué encontraste? Wilton negó con la cabeza. Nada. La puerta estaba abierta, las luces apagadas. Pensé que tal vez había cambiado de opinión. Esperé 10 minutos y me fui. No vi nada. Yo... No lo mató. Cray entrecerró los ojos. ¿Sabías lo del reloj regulador? ¿El de cristal verde? El rostro de Wilton se iluminó con un destello de genuina admiración. ¿Lo terminó? Así parece. Wilton tragó saliva. Ese era nuestro proyecto, ¿sabes? Los tres. Trullow, yo y Cattermole. Su armazón, mi rostro, el movimiento. Del escondite privado de Trullow. Dijo que sería lo mejor que jamás hubiéramos hecho. Dijo que nos sobreviviría a todos. Cray lo observó. Y aún así, cada uno de ustedes se atribuyó una parte. Wilton no respondió. Cray se inclinó hacia... delante. ¿Escribió Trullow una segunda carta? ¿Mencionó algo sobre un pergamino? El rostro de Wilton se contrajo. Dijo que había escrito algo. Un registro, de cómo todo se armó. Pensé que solo eran notas técnicas, pero no lo fue. No, dijo Wilton con voz débil. Quería la verdad por escrito. Quería decir que fue obra nuestra, pero también señalar qué salió mal. La señorita Marple, que había estado escuchando en silencio desde una silla cercana, finalmente habló. ¿Sabe dónde lo guardaba? ¿El pergamino? Wilton levantó la vista. ¿Dentro del reloj? ¿Dentro del mecanismo? No. Detrás. Hay una cámara oculta en la parte trasera del modelo del regulador. Trullow la encontró durante la restauración. Dijo que era perfecta para guardar algo seguro, pero no nos dijo qué planeaba esconder allí. La señorita Marple asintió. Entonces, el pergamino era su testamento. No es un testamento, sino un último intento por equilibrar la balanza. Cray juntó las manos. Gracias, señor Wilton. Deberá permanecer disponible mientras verificamos su declaración. Wilton se levantó tembloroso. Ya verás que dije la verdad. Al irse, Cray se volvió hacia la señorita Marple. Así que Trullow contactó con Wilton, quizás también con Cattermole. Quería dejarlo todo al descubierto, y al hacerlo, puso en marcha su propio fin. La mirada de la señorita Marple se suavizó. La verdad, inspector, suele ser más peligrosa que el engaño, sobre todo cuando llega demasiado tarde. Cray frunció el ceño. ¿Y esto dónde nos deja? Necesito el pergamino, dijo. El auténtico, el que Trullow quería que leyeran, no el señuelo que sostuvo al morir. Cray parpadeó. ¿Crees que ese pergamino era falso? Por supuesto, dijo la señorita Marple con suavidad. Un hombre tan reflexivo como Trullow no sostener un pergamino frágil mientras se derrumba. Él se esconde. El verdadero en algún lugar sobrevivirá. Cray exhaló. ¿Y dónde buscamos? La señorita Marple sonrió levemente. Dejamos que el reloj nos lo diga. El sol de la mañana proyectaba un pálido brillo dorado a través de la ventana del estudio de la vicaría, reluciendo en el marco de latón del restaurado reloj regulador suizo, ahora situado en el centro de la habitación como un altar a la espera de una revelación. Aunque los sucesos que rodearon la muerte de Edmund Trullow
habían sumido al pueblo de Allenby Vale en un torbellino de susurros y conjeturas, el reloj mismo permanecía en un silencio impasible, como si también hubiera decidido guardar sus secretos hasta el momento de absoluta necesidad. El inspector Cray estaba de pie junto al escritorio, con las mangas arremangadas y los dedos ligeramente manchados de cera para latón. Un destornillador y unas pinzas yacían cuidadosamente dispuestos junto a un pequeño paño. La señorita Marple estaba sentada a poca distancia, con las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada fija en el reloj no con urgencia, sino con esa particular clase de atención paciente cultivada durante décadas de encaje, jardinería y observación discreta de las debilidades humanas. Hice que trajeran el reloj de la cabaña de Cattermole al amanecer, dijo Cray. No se resistió. Era casi como si lo esperara. La culpa a menudo elimina la necesidad de luchar, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero la culpa por sí sola no demuestra intención. Cray asintió con gravedad. Está retenido hasta que verifiquemos el relato de Wilton y examinemos esta pieza a fondo. Si Trullow realmente escondió algo dentro. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus dedos se tensaron ligeramente en el borde de su chal. Entonces por fin volveremos a oír su voz, sin filtros ni manipulaciones. Cray se acercó a la parte trasera del reloj y retiró con delicadeza el panel trasero, revelando el núcleo de hermosa ingeniería que albergaba. Los engranajes brillaban tenuemente, aceitados y perfectos, esperando retomar su ritmo eterno. Pero fue el delgado hueco con marco de latón, justo detrás del barrilete principal, una discreta cavidad cubierta por una solapa casi invisible, lo que atrajo su atención. «Ahí está», murmuró. Deslizó la punta del destornillador bajo el borde y lo abrió con cuidado. Dentro, doblada con un cuidado imposible, había una sola hoja de papel. Esta vez no era pergamino, sino vitela gruesa. La señorita Marple se levantó en silencio y se acercó a él. Cray le pasó el documento sin decir palabra. La habitación quedó en silencio, salvo por el eco lejano del canto de los pájaros proveniente del jardín, mientras la señorita Marple desplegaba el pergamino y leía el contenido en voz alta, con voz baja y mesurada. A quien corresponda si se preocupa más por la justicia que por la herencia, que se sepa que el reloj que aquí se presenta es obra conjunta de 3 manecillas. La mía, la de Lawrence Cattermole y la de Ernest Wilton. Su finalización fue fruto de la colaboración y el compromiso. Su fracaso, social, personal y mecánico, se debe al robo discreto de la confianza y al robo más sonoro de piezas. Perdoné al primero. Tenía la intención de perdonar al segundo. Para Ernest. Tu mano fue la más firme en su momento. No te deseaba ningún mal, solo comprensión. La esfera sigue siendo tuya. Te pido que la devuelvas, no por mí, sino por ti. Para, Lawrence, fuimos artesanos juntos, pero en esa hora final tu orgullo nos costó caro a todos. Si ya no estoy aquí, debes saber esto. Mi muerte debió ser obra del tiempo, no del hombre. Si tuviste la clave para evitarlo, entonces también debes llevar la carga. Que este testamento sirva de testimonio. Nadie posee la verdad, pero todos, los hombres deberán algún día reconocerla. Edmund Trullow, las palabras se asentaron en la habitación como polvo sobre madera vieja, silenciosas, definitivas e ineludibles. Cray tomó la página de las manos de la señorita Marple con reverencia. Bueno, dijo al fin, eso lo resuelve. Él lo sabía, lo de ambos, lo del reloj, y que alguien podría venir a buscarlo. La señorita Marple asintió levemente. Y al final intentó dejar atrás la paz, no la venganza. Cray dobló la carta y la guardó en una funda de plástico. Esto exonera a Wilton.
En cuanto a Cattermole, al menos intento de robo. Y si podemos determinar que no prestó ayuda cuando Trullow se desplomó, podría ser culpable de homicidio involuntario, concluyó la señorita Marple con suavidad. Aunque la ley quizá nunca refleje con exactitud lo que realmente ocurrió. Cray se pasó una mano por el pelo. Habría sido más fácil si alguien hubiera envenenado las bolitas de té. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Sí, pero entonces no estaríamos hablando de relojeros y pergaminos. La noticia se extendió por el pueblo con su habitual rapidez, aunque el tiempo y la discreción suavizaron los detalles. Se decía que la muerte del señor Trullow había sido repentina, pero no fortuita. Que un amigo perdido hacía mucho tiempo había regresado y que se había resuelto un malentendido. Solo unos pocos sabían la verdad, aún menos la entendían. Ernest Wilton, o Willing, como se le conoció brevemente, permaneció en Allonby Vale durante varias semanas. Ayudó a reparar el mecanismo de la campana de la torre de la iglesia y trabajó discretamente para restaurar el reloj regulador a su pleno funcionamiento. Rara vez hablaba en público, pero quienes lo veían notaban el cambio de postura, un poco más erguido, un poco menos evasivo. Se marchó sin ceremonias una radiante mañana de jueves, tras haberle entregado a la señorita Marple una carta sellada con lacre y dirigida con la letra de Trullow. Ella nunca habló de su contenido, con nadie. En cuanto a Lawrence Cattermole, no regresó a su casa de campo. Tras la investigación formal, lo trasladaron a una residencia en Devon, donde, según se decía, pasaba la mayor parte de sus días en silencio, mirando relojes que ya no funcionaban y girando llaves que no encajaban. El regulador suizo, finalmente, se colocó en el ayuntamiento como homenaje, no solo a la artesanía de Trullow, sino a la serena arquitectura moral del tiempo. No sonaba a la hora, intencionalmente. Marcaba en perfecto silencio. Una noche, semanas después de la resolución, la señorita Marple estaba sentada en su salón, escuchando el suave susurro del viento contra el cristal. La señorita Knight se había retirado temprano y la casa estaba tranquila. En la mesa auxiliar junto a ella había una pequeña cúpula de cristal bajo la cual reposaba un antiguo reloj de bolsillo, una de las primeras obras de Trullow, que le había regalado años atrás tras haberla felicitado por su grabado en cobre. Extendió la mano para coger su tejido, pero se detuvo, permitiendo que sus pensamientos se desviaran una vez más hacia el asunto de la culpa y el perdón. Las personas, dijo en voz alta, aunque nadie estaba presente para oírla, no son como los relojes. Se les puede dar cuerda demasiado, o dejar que se detengan. Y a veces, por mucho que se ajusten las manecillas con cuidado, siguen marcando la hora incorrecta para siempre. Afuera, el viento cambió y una leve brisa pasó por el jardín. La señorita Marple se echó el chal sobre los hombros y se levantó para cerrar la ventana. Un gato atigrado del callejón contiguo, cruzó el sendero como una exhalación y desapareció entre los setos. El pueblo había vuelto a la normalidad, como siempre ocurre en los pueblos, pero aún se respiraba cierto silencio. Un silencio no de miedo, sino de conciencia, porque en Allonby Vale ahora se sabía que incluso el tic-tac más suave podía marcar el final de una cuenta regresiva, y hasta el hombre más bondadoso podía llevar una herida demasiado delicada para mostrarla. Una semana después de la silenciosa inauguración del reloj regulador suizo restaurado en el salón del pueblo, el hombre sin tiempo llegó a Allonby Vale. No llegó en plena noche ni en circunstancias sospechosas, sino en la brillante luz del atardecer. Llevaba un abrigo marrón que había visto años mejores, una corbata metida con desgana bajo el cuello y un bastón con la cabeza de un zorro plateado, pulido hasta brillar. Su paso
No era ni apresurado ni vacilante, simplemente cansado. Un hombre acostumbrado a caminar con determinación, ahora frenado por un peso invisible. La señorita Marple lo vio al instante, sentado en su banco habitual cerca del estanque de los patos. Se quedó un poco desfasado del ritmo del pueblo, como si escuchara una música que ya no sonaba. No le habló de inmediato. Los años le habían enseñado que la gente suele revelar más cuando se les hace creer que pasan desapercibidos. Fue recién, a la mañana siguiente, cuando lo encontró nuevamente, esta vez en el sendero del jardín que discurría entre el cementerio y la librería, que le dedicó una de sus sonrisas características, gentil y nada amenazante. «¡Qué mañana tan bonita!», comentó. Se giró con un leve sobresalto, asintiendo brevemente. «Así es. No eres de Allenby Vale», dijo con el tono de alguien que comenta el tiempo. «No», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Solo estoy de paso». «Creo que has pasado 2 veces», dijo amablemente. «Ayer y hoy también». Sus cejas se levantaron. «Mantengo un horario muy modesto», añadió rápidamente. «Uno aprende a identificar patrones». Soltó una risita seca y áspera. «Bueno, me pillaste. No estoy aquí por el paisaje, aunque es bastante bonito». «Entonces, quizá haya venido por el reloj», dijo la señorita Marple ladeando la cabeza. «O por algo que alguna vez mantuvo oculto». Parpadeó. «Soy bastante mayor», continuó alegremente, «y a los mayores les pasa muy poco cuando se trata de pueblos pequeños, desconocidos, y el efecto dominó de la delincuencia». Suspiró. «¿Puedo sentarme?» «Por favor, hazlo». Se sentaron en el murete de piedra bajo el sicómoro, mientras la brisa se deslizaba suavemente entre las nuevas hojas verdes. Por un momento no dijo nada. Luego, «Me llamo Alexander Stroud. Fui el abogado de Edmund Trullow». La señorita Marple lo miró con cálido interés, no con sorpresa. Ya me lo había imaginado. La miró de reojo. «¿Me mencionó?» «No. Pero he mantenido correspondencia recientemente con algunos de sus colegas. Y Edmund Trullow era un hombre meticuloso, pero nadie de su oficina asistió a su funeral. Me pareció bastante inusual». Apartó la mirada. «Hay razones. Generalmente sí las hay», asintió ella. Se frotó una mancha en su bastón. «Edmund era más que un cliente. Fuimos compañeros de colegio, no cercanos, pero familiares. En los últimos años nos habíamos vuelto más cercanos. Me confiaba borradores de cosas que aún no eran legales, cartas, registros personales, notas que no quería que cayeran en otras manos». Ella permaneció en silencio, invitando a más. «Hace varios meses me envió un sobre sellado. Me dijo que no lo abriera a menos que ocurrieran ciertos acontecimientos. Debía acudir a Allenby Vale si leía sobre su muerte en cualquier circunstancia. Incierta. Y así lo hizo», dijo la señorita Marple con suavidad. «Sí, aunque los periódicos lo llamaron causas naturales, me di cuenta. Conocí a Edmund. Le temía a la traición mucho más que a la muerte. Entonces también sospechaste del reloj». Stroud asintió. Nunca confió en las cajas fuertes. Decía que invitaban a los ladrones. Pero un mecanismo, algo funcional, que nadie se atrevería a desmontar sin entender. Esa era su idea de una bóveda. «¿Y abriste el sobre?» «Sí, ayer». Metió la mano en su abrigo y sacó un paquete delgado. Dentro había una carta escrita con la fina y arqueada letra de Edmund Trullow, tan exigente y formal como él mismo. La señorita Marple lo tomó con delicadeza y comenzó a leer para Stroud. «Si estás leyendo esto, entonces mi última precaución ha llegado. Creo haber descubierto todo lo que podía, pero me temo que otros no. He dejado un registro en el reloj regulador, un testimonio de la verdad.
pero me temo que al hacerlo he despertado fantasmas aún no apaciguados. Cattermole aún reflexiona. Wilton aún se arrepiente, pero había uno más, una sombra aún sin nombre, una cuarta mano, por así decirlo, alguien que deseaba borrar no solo el pasado, sino también a sus testigos restantes. Nunca pude probarlo, pero el asiento contable del 7 de julio a nombre de Hollingworth no lo escribí yo. No es de mi puño y letra, y sin embargo, la compra registrada allí refleja algo que solo Wilton y yo sabríamos. El origen original, del mecanismo. Hay alguien más. Rezo para que el tiempo siga corriendo lo suficiente para descubrir quién es. La señorita Marple frunció ligeramente el ceño. ¿Hollingworth? Stroud asintió. No reconocemos ningún nombre, lo comprobé. No hay registros locales. Nadie en el circuito de subastas. Podría ser un seudónimo o alguien que trabaja bajo la autoridad de otro. Ella se recostó. Así que el pergamino era solo una parte de la verdad. Creo que fue su comienzo, no su conclusión. Entonces no ha terminado, murmuró. Todavía no. Esa tarde, la señorita Marple visitó sola el ayuntamiento. El reloj regulador se alzaba orgulloso en su vitrina, marcando de nuevo con solemne elegancia. Lo contempló un buen rato antes de acercarse y mirar bajo la placa fijada en la base. Allí, casi imperceptible a menos que uno se agachara, había un pequeño conjunto de iniciales grabadas débilmente en el pie de bronce. Ella frunció el ceño. Las iniciales de Trullo eran E.T. Cattermole. Nunca había usado su nombre de pila en monogramas, y el apellido de Wilton había cambiado, pero nunca se le conocía por H. Se giró para irse, pero se detuvo al ver un pensamiento que florecía como humo en su mente. Lenta y deliberadamente, se dirigió a la oficina de la iglesia y pidió ver el libro parroquial de donaciones. Era un libro de contabilidad polvoriento, que rara vez se tocaba, con registros pulcros y descoloridos que se remontaban a años atrás. Ella revisó el año anterior y encontró lo que buscaba. 10 de julio. Donación del patrimonio de Ernest Hollingworth. Albacea anónimo. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. No es un seudónimo, un nombre enterrado, un benefactor que nunca visitaba, que donaba discretamente, que pagaba en efectivo, y quien tal vez había financiado la adquisición original del movimiento interno más preciado del reloj regulador. La pieza que Wilton creía que provenía de las acciones privadas de Trullo, pero que Trullo ahora parecía sugerir que había sido tomada de otra persona. La señorita Marple cerró el libro de contabilidad y se quedó muy quieta. El reloj guardaba muchos secretos, pero ahora era evidente que uno de ellos, el último, aún no tenía cuerda. La peculiar cuestión de las iniciales EH, grabada en la base del reloj suizo regulador, se había arraigado profundamente en los pensamientos de la señorita Marple como una zarza en tierra fértil. Hacía tiempo que había aprendido que los secretos a menudo sobreviven a quienes los guardan, y que las verdades más peligrosas no son las que se susurran tras las puertas, sino las que se mantienen en secreto porque nunca se sospechó de ellas. Esa tarde, mientras el pueblo se regodeaba en la suave luz del verano y los niños jugaban al cricket en el cementerio, la señorita Marple estaba sentada ante su escritorio, ordenando cuidadosamente sus pensamientos, como quien ordena cucharas, de peltre o billetes de tren. Ante ella yacían varios fragmentos de correspondencia, recortes de periódico, un pequeño bloc de notas lleno de anotaciones en bucle y el libro de contabilidad parroquial que había tomado prestado con la bendición del vicario. Ella leyó la línea de nuevo 10 de julio. Donación del patrimonio de Ernest Hollingworth, albacea anónimo. Ese mismo apellido, Hollingworth,
estaba garabateado falsamente en el libro de cuentas de Trullo, un supuesto comprador de piezas mecánicas raras. El nombre no pertenecía a nadie en Allenby Vale. Tampoco estaba relacionado con los círculos relojeros más amplios de Guildford, Cheltenham o incluso Londres, pero era real, existía. Y eso significaba que alguien había hecho un gran esfuerzo para enterrarlo. La señorita Marple entrecerró los ojos al tamborilear con los dedos en la base de su taza de té. Tocó la campana para llamar a la señorita Knight, quien apareció momentos después con su habitual alegría distraída. «Sí, Jane. Me pregunto si podría ayudarme con una pequeña consulta. Recuerda a la señora Greystone, quien dirigía la sala de lectura cerca de Finchley Common. El que olía a lavanda y siempre les daba a todos marcapáginas extra». «Sí, precisamente. Podría escribirle para preguntarle si recuerda alguna conexión entre el nombre Hollingworth y los anticuarios o restauradores de su zona. Digamos, en los últimos 5 o 10 años». La señorita Knight parpadeó. «Es una petición bastante precisa. ¿La verdad suele ser así?», respondió la señorita Marple con suavidad. A la mañana siguiente se produjo una inesperada oleada de actividad en Allenby Vale. Todo empezó cuando llegó un telegrama para el inspector Cray a la vicaría, en 1900, respuesta a una solicitud de referencia cruzada con los registros de sucesiones. El patrimonio de Trullo, aunque modesto, incluía varias deudas y préstamos privados. Una entrada destacaba, una suma impaga atribuida a un hombre llamado Ernesto H., el beneficiario de una transacción breve pero curiosamente vaga relacionada con viviendas de movimiento. Más alarmante aún es que en una segunda línea se enumeraba una cuenta cerrada 3 meses antes, también bajo el nombre de Hollingworth, pero esta vez firmada por un albacea cuyo nombre había sido tachado. A mano Cray no perdió el tiempo. Al mediodía estaba de nuevo en conferencia con la señorita Marple, sentada frente a ella en su pulcro salón, con el tic-tac del reloj de la repisa, como un tranquilo metrónomo entre sus palabras. «Es un nombre fantasma», dijo, frustrado. «Alguien lo inventó para realizar una transacción, quizá para proteger a un comprador real, pero los detalles son escasos». La señorita Marple dio un sorbo a su té. «¿Has consultado el registro de donantes del Fondo de Preservación Histórica de Allenby?» Cray levantó la vista. «No, ¿por qué?» «Porque ahí fue donde el reloj regulador suizo se registró por primera vez como prestado antes de ser donado al ayuntamiento», explicó. «Sospecho que la documentación allí incluirá un nombre, quizás incluso una firma». Cray asintió lentamente. «¿Crees que el verdadero comprador pasó por ahí?» «Creo», dijo la señorita Marple doblando la servilleta, «que alguien sabía que se estaba ensamblando un reloj valioso y que esa persona quería ocultar su participación». La siguiente parada fue la diminuta oficina del Fideicomiso de Preservación, una sala poco visitada tras los archivos parroquiales, llena de motas de polvo y cajas de pergamino rizado. Un amable voluntario llamado señor Ludgate, que olía ligeramente a naftalina y menta, les ayudó a buscar en los registros. Fue la señorita Marple quien lo encontró. Artículo de conservación N. de Crandos 111. Reloj regulador suizo. Modelo Dufour 1842. Donante H. Eastman & Coso, Guildford. Albacea Revenue Adrian Pike, jubilado. Donado en nombre del difunto señor Ernest Hollingworth. Cray frunció el ceño. «Guildford otra vez, pero no sé el nombre Eastman». «Sí», dijo la señorita Marple, en voz baja, «o mejor dicho, he oído hablar de ellos. Una pequeña empresa especializada en la adquisición de materiales raros para relojería, que cerró hace casi 5 años tras una disputa con uno de sus socios». Miró a Cray. «Y creo que ese compañero era Lawrence Cattermole».
Los ojos de Cray se abrieron de par en par. Así que tenía una conexión no solo con Trullow y Wilton, sino también con ese tal Hollingworth. Quizás no directamente, pero creo que conocía la procedencia original de las piezas del reloj, lo suficiente como para mentir, o al menos omitirla. Cray murmuró: ¿y el albacea, el reverendo Adrian Pike? No soy de aquí, respondió Ludgate. Me jubilé en Dorset. Que yo sepa, solo firmé ese formulario. Demasiado ordenado, dijo Cray. Demasiado limpio. La señorita Marple ya estaba trazando líneas en su mente. Una firma en Guildford, una sociedad en disputa, un cuarto nombre oculto tras los otros tres. Inspector, dijo de repente, creo que hay otra persona con la que debemos hablar. No con Wilton, ni con Cattermole, sino con alguien que se mantuvo a distancia y sin embargo movió los hilos. Cray parpadeó. ¿Quién? Alexander Stroud, dijo la señorita Marple. El abogado Cray frunció el ceño. ¿Stroud? Pero él fue quien te trajo la segunda carta. Exactamente, dijo ella. Y era él quien sabía cuándo venir, a dónde venir y qué decir, y quien tenía acceso a documentos, cuentas y nombres, incluido el patrimonio de Ernest Hollingworth, el cual sospecho nunca existió. Cray la miró fijamente. ¿Crees que Stroud es Hollingworth? No, dijo la señorita Marple. Creo que es el heredero de Hollingworth o su hijo, o probablemente su sobrino, y albacea no de un testamento legítimo, sino de una transacción inventada para otorgarle la propiedad de algo que creía suyo, el reloj. Sí, o más precisamente el mérito, el legado, quizás incluso las ganancias de una futura venta. Verá, nunca se trató solo del valor del reloj, se trataba de lo que representaba una culminación, un símbolo de artesanía, perdido y restaurado. Edmund Trullow vio el reloj como una conclusión moral. Stroud, creo, lo veía como una mercancía, y puede que le molestara que lo borraran de su historia. Cray no dijo nada por un momento. ¿Y si Trullow descubriera esto? Entonces habría redactado el pergamino real como advertencia, y alguien, quizás el propio Stroud, vino para asegurarse de que nunca fuera leído. Cray exhaló. Llegó demasiado tarde. Sí, dijo la señorita Marple, pero solo por poco. La conversación final no tuvo lugar en un tribunal ni en una sala de interrogatorios, sino en el mismo cementerio donde Trullow se había detenido una vez para comprobar el tic-tac de la torre. Cray y la señorita Marple encontraron allí a Stroud, con las manos en los bolsillos de su abrigo, mirando el viejo reloj de sol con una expresión al mismo tiempo triste y distante. No negó la conexión, tampoco la confirmó. Él simplemente dijo: «Traté de proteger lo que no me dejó compartir». La señorita Marple respondió: «Y al hacerlo, enterraste lo que más importaba». Esa noche, regresó a casa y observó el silencioso tic-tac del reloj regulador desde el otro lado de la ventana del salón del pueblo. Las iniciales EH quedó grabado debajo. Testimonio silencioso de una historia casi perdida, casi reescrita. Pero el tiempo, pensó, tiene su propia forma de justicia. Lo graba todo, incluso las manos que una vez intentaron ocultarse. Una suave llovizna cubría los tejados de Allonby Vale, mientras el domingo amanecía pálido y fresco, con el cielo gris sobre el pueblo como el interior de una taza de té. Las campanas de la iglesia repicaban con un eco sombrío, atenuado por la lluvia y por el peso de algo más. La certeza tácita de que los acontecimientos de las últimas semanas habían alterado el tranquilo ritmo del pueblo de una forma intangible, pero duradera. Dentro de Santa Fe, la congregación tomó sus lugares con la solemnidad propia de una ceremonia ligeramente más reverente de lo habitual. Incluso los niños del coro,
normalmente inquietos y sonrientes tras los himnarios, se mostraron inusualmente apagados. La señorita Marple entró seguida de la señorita Knight, con su abrigo azul abotonado hasta el cuello y un pequeño ramillete de campanillas de invierno prendido cerca del hombro izquierdo. Ya había recibido noticias del inspector Cray de que Alexander Stroud había regresado a Londres. Aún no se habían presentado cargos. Su implicación, aunque moralmente ambigua, seguía siendo legalmente incierta. No había pruebas de presencia física en el lugar de la muerte de Edmund Trullow, ni huellas dactilares ni avistamientos, solo insinuaciones. Fuertes, sí, pero insuficientes para un tribunal. Aún así, algo había cambiado. Cuando se cantó el himno final y el órgano quedó en silencio, la señorita Marple se quedó al fondo de la nave. Esperó a que el vicario terminara de hablar con una pareja de recién casados y luego se acercó a él con su habitual aire de gentil discreción. «Reverendo», dijo en voz baja, «¿le importaría si me quedo unos minutos en el campanario?» Parpadeó. «La torre, señorita Marple». «Sí, creo que Edmund Trullow dejó algo allí, algo que hay que ver». El vicario, que ya se había acostumbrado a los curiosos recados de la señorita Marple, simplemente asintió y le entregó el llavero de hierro, que tenía en el bolsillo de su chaleco. El campanario de Santa Fe era un espacio estrecho y resonante, impregnado de un tenue aroma a aceite y a viejo. Motas de polvo danzaban bajo la luz oblicua de una ventana alta y rendija, y cada peldaño de la escalera de caracol de piedra emitía un leve crujido bajo sus pisadas mesuradas. La señorita Marple ascendía lentamente, con la mente sincronizada con el lejano sonido del reloj regulador del pueblo, apenas audible desde el verde de abajo. No había venido en busca de un descubrimiento espectacular, sino de algo más discreto, una confirmación. La estrecha plataforma de la torre daba a una pequeña cámara justo debajo de las campanas. Allí, Edmund Trullow había pasado horas, a veces días, manteniendo el mecanismo. Fue allí donde se sintió más cerca del ideal abstracto que había guiado su vida: el tiempo, la verdad y la devoción por preservarlos. Se acercó al banco de trabajo. Estaba igual que él lo había dejado, meticulosamente ordenado, con un paño sobre las herramientas y un trapo doblado junto a un bote de pulimento de latón. Y allí, deslizado en la estrecha ranura tras la carcasa de la rueda de repuesto, había un último sobre, dirigido por la misma mano que el testamento oculto. Para leer solo si el tiempo revela la cuarta mano, ella lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, breve pero reveladora. Si lees esto, sabes que temía a un jugador más en este jueguito. El cuarto, un albacea sin nombre, un demandante sin méritos. Nunca acusé a Stroud en voz alta. Era astuto, cuidadoso, y siempre me llevaba 3 pasos por detrás en público y 5 por delante en privado. Pero era pariente de Hollingworth. Lo supe demasiado tarde. Esta torre, ya ves, es el único lugar en el que confío. No miente. Las campanas no se doblan por vanidad. Solo aquí me sentí seguro dejando algo intacto. Por favor, asegúrate de que el reloj siga funcionando, no por orgullo, sino por paz. Y si Stroud regresa, recuérdale que el tiempo ya ha juzgado. Edmund Trullow, la señorita Marple sostuvo la carta un buen rato. Luego, doblándola con el cuidado que corresponde a la última nota de una vida, descendió de la torre en silencio. 3 días después, se encontró con el inspector Cray para tomar el té en el Red Fern Pun afuera. La lluvia había amainado, dejando las calles resbaladizas y relucientes. Dentro, el aire olía a bollos recién hechos y mermelada de limón. Cray se había quitado el abrigo y se recostó en su silla. Su rostro no estaba marcado por la fatiga, sino por el peso de un caso que aún no había terminado.
Así que Sarah Stroud dijo después de que ella compartiera la nota final. Sí, pero nunca lo admitirá, dijo la señorita Marple. Y sin pruebas de su presencia no se presentarán cargos, Cray suspiró. Aún así tenías razón con lo de las iniciales. E.H. no es la firma de un artesano, sino una afirmación oculta. Ahora esa afirmación ha sido desmentida. No públicamente, pero finalmente Cray tomó un bollo. Sabes, de todos los casos que he llevado, este fue el que más me sorprendió. No por el método, sino por el motivo. Orgullo, legado. En realidad no fue avaricia, fue ego. La señorita Marple removió su té. El ego es a menudo el más peligroso de los dos. La codicia quiere la cosa, el ego quiere el reconocimiento del asunto, y no siempre le importa quién salga lastimado en el proceso. Cray asintió. ¿Y Trullo? Él lo sabía, dijo simplemente. No pudo evitarlo, pero documentó todo lo que pudo, en pergaminos, en relojes, en notas de la torre. Un hombre así deja rastros que los ojos adecuados pueden seguir. ¿Y los seguiste? No, dijo ella suavemente. Nosotros hizo. Él levantó la mirada, sorprendido. Tú, Frankie Ellis, el joven Wilton, incluso Cattermole a su manera. Cada uno contribuyó con un hilo, y juntos deshicimos un tapiz que nadie podría haber descifrado por sí solo. Cray esbozó una pequeña sonrisa respetuosa. «Eres demasiado modesto». Ella le devolvió la sonrisa. «¿O no eres lo suficientemente modesto?» Se rieron en voz baja. El domingo siguiente, el pueblo celebró una modesta ceremonia en el salón para dedicar el reloj regulador suizo restaurado a la memoria de Edmund Trullo. El alcalde habló brevemente. Lo mismo hizo el reverendo Toland. El señor Wilton pronunció unas palabras vacilantes pero sinceras. La señorita Marple no dijo nada desde el estrado, sino que permaneció de pie cerca del frente, con el sombrero ligeramente inclinado hacia adelante y la mirada fija en la reluciente caja de cristal verde del reloj que tantas verdades había guardado. Cuando se descubrió la placa final debajo de la vitrina, decía: «Este reloj está dedicado a las manos que lo construyeron y al corazón que lo preservó». En letras pequeñas debajo, Edmund Trullo, orólogo; Lawrence Cattermole, artesano; Ernest Wilton, restaurador; el tiempo, el testigo final. Y debajo, de eso recién añadido E.H., un nombre recordado, un secreto perdonado. La señorita Marple se permitió un discreto asentimiento. Al final, la justicia no había llegado en forma de castigo, sino de verdad recuperada y de vanidad a la que se le negó silenciosamente su victoria. Esa noche, de vuelta en su cabaña, se sentó junto a la chimenea con su té y un trozo de pastel de semillas. La señorita Knight se había ido a visitar a una prima en Bracknell y la casa estaba en silencio. Volvió a mirar el pequeño reloj de bolsillo que Trullo le había regalado años atrás, el de la filigrana de cobre, y lo dejó con cuidado sobre la mesa. Marcaba suave y fielmente. «Algunas cosas», susurró, «no requieren ninguna clase de cuerda», y con esto se reclinó en su silla, escuchando no el silencio, sino el tiempo mismo. Tic, tic, tic. Habían pasado 3 semanas desde la inauguración del reloj regulador, y Allonby Vale había comenzado a recuperar su apacible ritmo habitual. Las conversaciones en los salones de té Red Fern volvieron a centrarse en los patrones climáticos, las capuchinas en flor, y si la hija de la encargada de correos realmente se había fugado con un pianista de Maidenhead. El misterio que antaño había sumido al pueblo en un silencio de inquietud ahora solo persistía en la mirada ocasional al reloj del ayuntamiento, cuyo silencioso tic-tac había llegado a simbolizar algo más profundo que el simple paso de las horas. Pero en la mente de la señorita Marple
persistía un pequeño eco sin resolver, algo que tiraba del fondo de sus pensamientos como un péndulo desequilibrado. No se trataba de un fallo en la resolución del caso, no, pues la verdad había quedado prácticamente al descubierto. El pergamino había hablado. Los culpables habían sido desenmascarados y se había hecho justicia, la justicia discreta y moral. Y aún así, ese domingo, después del servicio religioso y un modesto almuerzo de jamón frío, budín de pan y tarta de grosellas, la señorita Marple se encargó de visitar a un tal señor Ludgate, el amable voluntario medio sordo que administraba los archivos de la Lomby Historical Preservation Trust. Trajo consigo un pequeño paquete envuelto en papel marrón y atado con hilo de algodón. El paquete contenía un único documento cuidadosamente conservado, el primer pergamino, ni la carta hallada escondida dentro del reloj regulador suizo, ni el segundo testamento de la torre, pero el primero, la que Trullow sostenía cuando lo encontraron muerto en su tienda, la que, a pesar de su lenguaje críptico, había desconcertado inicialmente tanto a la policía como a los aldeanos con sus vagas entonaciones de traición y ajuste de cuentas. Me preguntaba, dijo la señorita Marple mientras se sentaba frente al escritorio abarrotado de Ludgate, si podría ayudarme con algo pequeño, y quizás con algo muy grande. Ludgate parpadeó a través de sus gafas. «Ah, quisiera comparar este pergamino con las actas de las reuniones de adquisiciones del fideicomiso de los últimos 2 años. En concreto, con cualquier anotación hecha a mano por el señor Trullow». ¿Su mano? Pues sí. Creo que era el secretario del Trust el año pasado. Llevaba registros meticulosos, ¿no? Exactamente, dijo la señorita Marple. Verá, estoy convencida de que la escritura de este pergamino, señaló el documento, no es de Trullow. Ludgate abrió mucho los ojos. Pero sí, la policía lo aceptó como suyo, ¿no? Lo supusieron, dijo con calma, como todos los demás, pero las suposiciones, Sir Ludgate, son las telarañas de la investigación. Lo atrapan todo menos la verdad. Al caer la tarde, Ludgate recuperó el libro de registro y lo colocó entre ellos, junto con una muestra de un recibo escrito en la inconfundiblemente elegante y mecánica cursiva de Trullow. Cada letra estaba dibujada con una precisión casi mecánica, florida, pero nunca frívola. La señorita Marple extendió ambos documentos sobre la mesa, uno al lado del otro. La caligrafía del pergamino era superficialmente similar, pero al examinarlo más de cerca, las diferencias eran evidentes. Las colas de las G se curvaban al revés. Los travesaños de las T eran más gruesos, casi impacientes, y lo más revelador, la costumbre de espaciar. Trullow siempre dejaba un dedo completo entre párrafos. El pergamino estaba comprimido, apresurado, como si alguien lo hubiera escrito, intentando para imitar la precisión pero incapaz de moderación. Falsificado, dijo al fin. Probablemente por alguien que vio la escritura de Edmund, pero no comprendió la disciplina que la rige. Ludgate exhaló. Tenías razón, esa no es su mano. Y por lo tanto, murmuró la señorita Marple, no lo escribió. Se vio obligado a sostener eso. Quizás incluso mostrado como una confesión falsa, una humillación final. Ludgate parecía visiblemente perturbado. Pero ¿por qué falsificar un pergamino, cuando el verdadero testamento ya estaba oculto? Para desviar la atención, dijo en voz baja. Para satisfacer las preguntas inmediatas con respuestas que no llevaban a ninguna parte. Fue astuto, a la vez que cruel. Quienquiera que matara a Edmund Trullow no solo quería silenciarlo, quería desacreditarlo, confundir la narrativa lo suficiente como para eliminar lo que realmente buscaba. El reloj, dijo Ludgate. Sí,
Pero quizás incluso más que el reloj, su procedencia, su legado. ¿Quién tenía derecho a reclamarlo? Se puso de pie guardando el auténtico testamento en su bolso. Gracias, señor Ludgate. Ha ayudado a restaurar algo muy preciado. ¿Qué es eso? La integridad del tiempo, dijo. Merece avanzar, no retroceder. Esa noche, la señorita Marple regresó a casa y escribió una breve carta al inspector Cray. Resumió los hallazgos, incluyó copias fotográficas de las muestras de escritura y planteó una pregunta sencilla y crucial. Si el pergamino fue falsificado y puesto deliberadamente en manos de Trullow para engañar, ¿qué otras pruebas, por pequeñas que fueran, podrían haber sido alteradas o insertadas para ensombrecer la verdad? 2 días después, Cray la visitó en persona. «Tenías toda la razón», dijo sin preámbulos entrando en su sala de estar con una carpeta bajo el brazo. «El pergamino era falso. El análisis de escritura lo confirma. Coincide con las muestras encontradas en los cuadernos de infancia de Alexander Stroud. Intentaba borrar el error de su tío, la venta mal gestionada, los registros de donaciones falsificados y hacer que pareciera que Trullow estaba haciendo una confesión personal. La expresión de la señorita Marple era ilegible. «También encontré esto», añadió Cray entregándole la carpeta, «una fotocopia de una declaración de procedencia revisada del reloj regulador suizo, sin firmar, pero encontrada en el maletín de Stroud. Nombra a Trullow como el único constructor. No se menciona a Wilton ni a Cattermole». La señorita Marple leyó el documento con atención. Así que no solo estaba ocultando un secreto, estaba intentando volver a escribir la verdad completa, para la posteridad. Cray asintió. Si no se hubiera impugnado, habría tenido influencia legal sobre el patrimonio del reloj. Posiblemente incluso se habría posicionado para reclamar regalías de diseño si la pieza se hubiera prestado para una exhibición. Pero era demasiado tarde, dijo la señorita Marple. El tiempo ya estaba corriendo. Al final de la semana se había corrido la voz, de nuevo discretamente y solo en los círculos adecuados, de que se había desvelado la última capa del misterio. Alexander Stroud renunció a su puesto en el Business Institute, bufete de abogados, y se marchó al norte de Escocia donde, según se decía, planeaba dedicarse a la escritura. Cattermole también desapareció de la vista pública. Su nombre, antes susurrado con sospecha, ahora se murmuraba con cierta lástima. Solo Ernest Wilton permaneció en escena, visitando semanalmente el salón del pueblo para ajustar el reloj regulador y engrasando sus mecanismos con manecillas firmes y precisas. Un jueves por la mañana, al salir del salón, encontró a la señorita Marple esperándolo en el verde. «Te traje algo», dijo. Era un paquete pequeño envuelto en papel. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero con páginas en blanco. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un libro de contabilidad», dijo, «para que empieces a documentar tu propio trabajo, de forma adecuada, a fondo, no para el pueblo, para ti». Sus ojos brillaron. «¿De verdad crees que merezco eso?». Ella inclinó la cabeza. «Merecer es una palabra complicada, pero tú has ganado la oportunidad, y quizás eso sea aún más valioso». Él asintió, sin palabras. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el valle de Alombi, el pueblo permanecía en silencio, con sus farolas brillando como la esfera de una esfera. En la plaza el reloj suizo marcaba el paso, silencioso como siempre, pero firme. El tiempo había dado testimonio, y bajo su cristal, bajo sus engranajes, bajo su testimonio grabado en iniciales y bronce, latía ahora la silenciosa verdad de todos, los que lo habían tocado, roto, reparado, malinterpretado y por fin comprendido a sí mismos.
A finales de junio, Allonby Vale floreció. Los setos de espinos se llenaron de nubes blancas. Los jardines se inundaron de caléndulas y guisantes de olor, y el aroma a madreselva trepó por las paredes de cada cabaña como una silenciosa bendición. El pueblo, que había pasado por una silenciosa tormenta de secretos y ajustes de cuentas, comenzó a vibrar de nuevo con un suave orden. Cartas en sus buzones, pan recién salido del horno y relojes, siempre relojes, marcando con renovada precisión. Pero bajo esa superficie restaurada, ciertas verdades persistían como el perfume que se desvanece lentamente en un chal. Algunas eran personales, otras históricas, otras silenciosos recordatorios de que el tiempo no borra lo que revela. Simplemente crea espacio para la reflexión. La señorita Marple, por su parte, había reanudado sus rondas habituales: asistir a tés, escribir cartas y cuidar sus queridas rosas, en particular una variedad trepadora de color rosa pálido a la que una vez había llamado señora Humildad después de un sermón olvidado hacía mucho tiempo. Pero su mente aún regresaba, a intervalos irregulares, a Edmund Trullow, no a su muerte, sino a su dignidad. Al hombre que, consciente de la traición que lo acechaba, decidió documentar la verdad no por venganza ni por reputación, sino por claridad, y quizás por perdón. Una ventosa mañana de jueves, la señorita Marple recibió un sobre, grueso, forrado de lino y con un ligero aroma a humo de pipa, entregado en mano por el jefe de correos del pueblo. No tenía dirección de remitente. Lo abrió con cuidado y dentro había una sola hoja de papel sin rayas, escrita con una letra cuidadosa pero desconocida. Estimada señorita Marple, no necesita responder, pero te escribo solo para decirte esto. Ya lo he leído todo. El pergamino, el libro de cuentas, incluso las cartas que Edmund nunca envió. Ahora entiendo lo que quiso decir cuando escribió: nadie posee la verdad, pero todo el mundo le debe cuentas. No puedo deshacer lo que no evité, pero puedo empezar, de nuevo en otro lugar, con humildad y sin pretensiones. Si el tiempo cura, es porque alguien evitó que el mecanismo se oxidara. Tú lo hiciste. Gracias. ¿Cómo? La señorita Marple dobló la carta y la guardó en el cajón bajo su escritorio. No sonrió ni frunció el ceño. Simplemente se quedó quieta un momento, respirando el suave aroma del comienzo del verano, acompañada por el tic-tac del pequeño reloj de la repisa. No necesitaba justificación, pero la carta confirmó algo que creía desde hacía tiempo: no todo el que yerra está perdido, y no todo error merece la horca. A veces, una verdad compartida es castigo suficiente. Esa misma semana, Ernest Wilton completó la nota final de restauración del reloj regulador suizo. El libro de registro que le había entregado la señorita Marple contenía ahora 32 anotaciones, fechas de mantenimiento, observaciones y 2 bocetos del escape interno que había reequilibrado tras descubrir un pequeño defecto, probablemente debido a una mala manipulación durante su traslado de la casa de Cattermole. Añadió una última línea: el reloj marcha con precisión, peso estable, manecillas alineadas. Cerró el libro, lo colocó en el estante junto a la pantalla del reloj y se quedó un momento en silencio. Ya no pensaba en Trullow, no directamente. Pensaba en lo que significaba continuar el trabajo de alguien, honrarlo sin reivindicarlo. Cuando se dio la vuelta para irse, encontró un pequeño sobre escondido junto a la base del soporte del reloj. Contenía una llave de bronce y una nota escrita a máquina en papel de lino viejo. La llave del campanario es suya. Creemos que Edmund lo habría aprobado. Con gratitud, The Preservation Trust, Ernest Wilton sonrió. Parpadeó con fuerza ante un repentino picor en los ojos
y guardó la llave en el bolsillo de su abrigo. Conforme avanzaba el verano, Allonby Vale celebró su fiesta del jardín anual, un nombre bastante ambicioso para lo que, en esencia, era una extensa fiesta en el jardín y una venta de pasteles. Los banderines se extendían sobre el césped, las mesas crujían bajo el peso de los bizcochos Victoria y las tartas de mermelada, y el coro de la iglesia interpretó una selección de himnos tremendamente sinceros, aunque ligeramente desafinados, para deleite de los mayores y terror de los más jóvenes. La señorita Marple asistió, por supuesto, juzgó las conservas, hizo comentarios corteses sobre muestrarios de bordado e incluso aceptó un cucurucho de almendras garrapiñadas del joven Frankie Ellis, quien ya se había consolidado como el recadero no oficial del pueblo y aspirante a aprendiz del señor Wilton. «Señorita Marple», dijo con orgullo, «he aprendido a engrasar un pasador pivotante sin doblar el vástago del engranaje». «Estoy segura de que es una habilidad muy admirable», respondió con genuina calidez. Sonrió. «El señor Wilton dice que tengo la paciencia de un relojero y las manos de un poeta». Ella se rió entre dientes. «Es un gran elogio, aunque... espero que no empieces a hacer relojes que rimen». Frankie se rió y luego, muy serio, dijo, «Tú eres quien resolvió el misterio, ¿verdad?» La señorita Marple fingió no entender. «Oh, acabo de notar un par de cosas. Las personas son como rompecabezas, Frankie. Si escuchas con atención, casi siempre te dicen dónde está la pieza que falta». Esa misma tarde, mientras la fiesta seguía bulliciosa, la señorita Marple dio un tranquilo paseo hasta las afueras del pueblo, donde los campos se extendían hacia los bajos muros de piedra y las colinas lejanas. Se detuvo en la esquina de la antigua tienda de Trullow, ahora cerrada y aún pendiente de legalización, y se detuvo ante la ventana donde los relojes antaño brillaban como promesas. No fue dolor lo que la conmovió, sino reconocimiento. Esa rara armonía entre justicia y verdad, imperfecta pero suficiente, que algo se había preservado no gracias a la ley, sino a cuidado. Ella se volvió hacia la plaza del pueblo. Desde el campanario de la iglesia, un sonido claro y fuerte resonó sobre los tejados. Las 8, preciso y orgulloso. Wilton había reparado las campanas. Ahora sonaban para nadie en particular, y para todos a la vez. Para Edmund Trullow, para el pueblo, para el tiempo que, en el mejor de los casos, no solo pasa, sino que recuerda. Esa tarde la señorita Marple se sentó con una hoja de papel nueva y dirigió una carta a su sobrina en Londres. «Mi querida Catherine, el caso ha llegado a su fin natural, o al menos al que satisface la conciencia. Hubo pergaminos, relojes y traición, sí, pero también honestidad, eventual y sin adornos. Todo me recordó, curiosamente, un proverbio que vi de niña cosido en un muestrario. El tiempo revela, al mismo tiempo que cura. Parecía pintoresco, entonces. Ahora se siente discretamente profundo. Me preguntas a menudo si me canso de estos pequeños misterios, como los llamas. Te aseguro que lo que me cansa no es el misterio, sino la simulación. La idea de que la vida es simple o de que la gente actúa sin razón. Pero todo reloj tiene una razón. Incluso cuando está roto. Ven a visitarnos pronto. Las rosas están en flor. Y hay un chico nuevo que podría convertirse en un excelente relojero, o al menos en una excelente persona. Con amor, tu tía Jane Selló. La carta la dejó en la bandeja del correo y se giró hacia la ventana. El cielo se había oscurecido, salpicado de estrellas, y a lo lejos resonó otra campanada, distante, firme, segura, tic, tic, tic. Dentro de ese ritmo, un pueblo se sumió, en el sueño, seguro sabiendo que alguien en algún lugar
Siempre escuchaba cuando el tiempo comenzaba a susurrar.